Diosito lindo, te damos gracias, mi Señor. Hemos venido aquí cantándote con un corazón humilde, gozoso y bendecido, mi Señor. Pues poderte llamar Papito Dios y venir a adorarte libremente son privilegios que no nos merecemos, mi Señor. Y que gracias a tu misericordia y a tu amor podemos disfrutar en esta noche. Te rogamos, Señor, que bendigas este tiempo y que tu palabra cobre vida en el corazón de cada uno de nosotros y sea transformadora, Dios, para seguir adelante honrándote, dándote gloria y celebrando quien tú eres. Entonces, como cantamos, te pedimos en esta oración, haz lo que tú quieras hacer con este tiempo, Señor. Toma y cambia lo que quieras y haznos más como tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El profeta Jonás es el que vamos a estar estudiando. Si Abdías era un solo capítulo, Abdías, el libro más corto del Antiguo Testamento, Jonás van a ser 4 capítulos que vamos a hacer, calculo yo más o menos, en un proceso de 3 semanas. Es interesante de este Jonás saber un par de cosas, sin irnos necesariamente a fechas. Lo que sí se sabe es que fue escrito durante el reino del rey Jeroboam II. Y durante ese tiempo el reino del norte había sido fortalecido. Sin embargo, los asirios, el imperio asirio, a una distancia, no era todavía el imperio asirio, era una gran nación y estaba en el proceso de formación. Nínive, ciudad de la cual vamos a estar hablando bastante, se afianzaba cada vez más y funcionaba como capital de este reino asirio. Y ellos representaban una amenaza para los israelitas. Bien importante, porque vamos a estar hablando bastante de esta ciudad. Vamos a estar hablando bastante acerca de este profeta Jonás. Este libro de los profetas menores tiene algunas diferencias con las características de los otros profetas menores. En este no es tanto acerca de las palabras de Jonás, sino que bastante es acerca de la historia de Jonás. Y algunos lo pudieran llamar Jonás el profeta rebelde, el siervo rebelde. Imagínense si pusiéramos entonces el título el cristiano rebelde. Y si le podemos decir a Jonás el profeta rebelde, ¿será que pudieran decir de nosotros que somos cristianos rebeldes? Ustedes mismos lo van a saber, yo creo, a medida que vayamos mirando esto y poniéndolo en contexto para nuestras vidas, si es que cabe el título de profeta rebelde y si es que cabe el título de cristiano o cristiana rebelde en la vida de alguno de nosotros. Vamos a ver, esta historia es una historia en donde Dios demuestra que nadie está más allá de la gracia salvadora de Dios y que el perdón no depende de la magnitud del pecado, sino de la grandeza del amor de Dios. Y eso es bien importante, demasiado importante, es muy importante, porque hay veces incluso algunos de nosotros pensamos que por la grandeza de nuestro pecado estamos más allá de la gracia de Dios, y no se trata de eso. Otra de las características de este libro de Jonás es que Dios demuestra que Él está dispuesto a usar aún a quien no está tan dispuesto para servir. Y en ese proceso Dios demuestra su paciencia maravillosa. En mis oraciones normalmente le oro a Dios y le agradezco su paciencia. No sé si ustedes le dan gracias a Dios por la paciencia que ha tenido. Al menos yo en mi caso sé que el Señor me ha enseñado de tremenda paciencia que ha tenido conmigo. El Señor en este libro enseña mucho acerca de su paciencia infinita para con este hombre que no estaba tan dispuesto siempre. Algunas veces sí estaba dispuesto. Y eso también va a ser parecido a varios de nosotros. Algunas veces estamos dispuestos, pero otras veces no estamos tan dispuestos. Es bien distinto de los demás, porque como les digo, aquí no hay demasiado pliego de cargos. ¿Se acuerdan? Hemos visto en varios de estos profetas menores que viene un pliego de cargos, un documental de acusaciones. En este no tanto, más bien el mismo profeta es un punto de comparación, primero con unos marinos paganos y luego con los habitantes de Nínive que son paganos también. El mismo profeta será casi que la ilustración que el Señor utiliza para enseñar a ellos y a nosotros. El mismo profeta será comparado incluso con los animales de la zona.
Y no sé de pronto ustedes, porque que lo comparen a uno con un rey pagano, de pronto que lo comparen a uno con unos marinos paganos, tal vez, pero que lo comparen a uno con unas vacas paganas, ahí ya como que se va poniendo un poquitico pesado. El profeta rebelde, el profeta desobediente, el profeta, en palabras de hoy en día pudiéramos decir, el profeta mala clase. Mala clase. Él es mencionado una vez más en otro libro. No les voy a decir que vayan allá, si quieren ir o si no lo quieren anotar. Es en la Segunda de Reyes, en el capítulo 14. Jonás es mencionado ahí. Sabemos que es el mismo Jonás. Los versículos son el 23 al 27. Allí en esta sección de escritura dice, él, hablando de Jeroboam II, él hizo lo malo ante los ojos del Señor y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Él restauró las fronteras de Israel desde el Lebo Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra que el Señor, Dios de Israel, había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, de Gad-Hefer. Están hablando del mismo hombre. Ese hombre cumplía una función de profeta y por lo visto trabajaba en el palacio del reino de Israel. Y había, indudablemente, de acuerdo a la escritura, hablado con el rey acerca de buenas noticias. Acerca de que el Señor le había dicho, hey, vas a tener la oportunidad de reconstruir. A través de algunas de las historias del pueblo judío, algunos de estos crónicas, se nos habla de que Jonás animó al rey Jeroboam II diciéndole, todo va a estar bien. No solo puedes hacer esto, sino que todo va a estar bien. El punto que quiero hacer es que Jonás era un profeta, digámoslo que profesional, y está dedicado y está incluso trabajando desde el palacio, dando buenas noticias. Y ese mensaje sí que es fácil predicarlo, el de cuando todo está muy bien. Vamos a ver, a diferencia de lo que vamos a ver en un momento. El libro tiene un par de características también específicas, entre ellas que el capítulo 1 y el capítulo 3 son como unos comparativos entre Jonás y estos otros paganos, sus intercambios con ellos. Y el capítulo 2 y el capítulo 4 son en su mayoría oraciones que hace Jonás. Más o menos oraciones de arrepentimiento, no necesariamente ni oraciones determinadas de arrepentimiento, sino que hay más o menos. Una de ellas, de hecho, de las oraciones, es casi que una queja con Dios, y la queja es que ¿por qué eres tan bueno? Si ahora cantábamos, eres un buen padre. Jonás casi que, ay, pero tú ¿por qué eres tan bueno? ¿Por qué te manejas tan bien? Esas son características generales del libro de Jonás. Durante su servicio había otros profetas hablando. Es más, si a Jeroboam II Jonás viene y le habla acerca de lo bien que van a estar las cosas, el profeta Amós, que ya lo estudiamos también, viene a Jeroboam II y le dice que todo va a estar muy mal después de un tiempo. A la misma vez están ejerciendo ministerio. Dándoles ese contexto, podemos llegar a Jonás, el capítulo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella porque su maldad ha subido a mi presencia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. Y ahí hacemos la primera pausa. No sé cuántos de ustedes, y de acuerdo a cuántos años han sido cristianos, o de acuerdo a cuánto atención le han puesto a los estudios bíblicos, cuando piensan en Jonás, ¿qué es lo primero que viene a sus cabezas? La ballena, el pez, ¿sí o no? Pero Jonás tiene tanta cosa. La primer cosa que de pronto podemos ver aquí es que el Señor nuestro Dios le habla, no nos dice cómo, si en un sueño, si escuchó la palabra directamente, si fue en un pensamiento, pero le da una orden clara: levántate y ve. Allá predica contra ella porque su maldad ha subido a mi presencia. No hay específico cuáles son los cargos. Pero lo que sí se ve es que Jonás se levantó
para huir de la presencia del Señor. ¿Alguna vez ustedes han huido de la presencia de Dios? Porque uno como que es lo suficientemente tonto para pensar que puede huir de la presencia de Dios. Se lo digo y me atrevo a decir que uno es lo suficientemente tonto porque al menos yo he tratado de huir de la presencia de Dios, de callar las voces, de tal vez si no es salir corriendo, aunque en algunas fue salir corriendo, en otras es cuando uno como que se pone unos audífonos y no quiere escuchar nada de lo que está pasando alrededor y se cierra uno al resto del mundo y piensa que está uno huyendo a lo que Dios está diciendo o a lo que Dios está haciendo. David en el Salmo 139 dice aquellas famosas palabras: ¿a dónde podré ir de tu presencia? ¿Cómo me podré alejar de tu presencia? Es algo imposible con un Dios que es omnipresente, con un Dios todopoderoso. Sin embargo, y de seguro Jonás lo sabe. Jonás no es como algunos de los otros profetas que eran agricultor, cuidaba animales. No, este es un profeta profesional, ya tiene experiencia, ha estado en el palacio y sin embargo se levanta y se va a huir de la presencia del Señor. Geográficamente, si lo pusieras en un mapa, de donde estaba Jonás hasta el puerto de Jope, que hoy en día es el puerto de Jaffa o Jaffa, son alrededor de 100 kilómetros. O sea que se fue bajando, pero 100 kilómetros. ¿Cuánto se demora uno más o menos caminando 100 kilómetros? Dependiendo del paso de cada uno, pero alrededor de 20 a 24 horas. Como quien dice que le tomó una buena caminata de un par de días, si es que durmió algunas horas, para poder llegar a ese punto. Interesante porque la palabra en el versículo 3, descendió, luego se repite en el versículo 5, cuando dice que bajó al fondo a la parte interna del bote. Luego más adelante vamos a ver que fue tirado al fondo del mar, bajó al fondo del mar, y que luego descendió a la barriga del pez. Cada vez que tratas de huir de la presencia de Dios, vas para abajo y para abajo y para abajo, y peor se pone la situación. Cada vez que te encuentras en una situación en la que cometes un error, en la que fallas y Dios te confronta, si tratas de salir de ahí a tu manera, vas para abajo y para abajo y para abajo. Es como algunas tortuguitas que ellas excavan para poner sus huevos. Pero si se va y colapsa un poco esa zona de arena en donde ellas están, lo único que saben hacer es seguir haciendo hueco y no pueden salir de ese hueco. Cuando nosotros caemos, sea en pecado o en desobediencia ante el Señor, las dos cosas, solo que con diferencia aplicación práctica, son iguales. Y empezamos a excavar y con mentiras salgo de este hueco, con trampas salgo de este hueco, metiéndome con otra persona salgo de este hueco. Lo único que hago es excavar más y más y más y meterme en una zanja aún mucho más profunda. Este pobre Jonás, pensando o al menos intentando alejarse de la presencia del Señor, va desde para abajo casi que en una picada completa. Y los próximos versículos van a estar mostrando cómo sigue y sigue y sigue cayendo. Cuando llega ya a ese puerto, es bien interesante también el hecho que dice: y pagando su pasaje, entró en él. Pagando su pasaje. Alguien decía una vez que a donde Dios invita, Dios paga. Pero si vas por tu cuenta, pues tú pagas. Y este que está yendo a un sitio en donde Dios no lo está llamando, le toca pagar. Ni siquiera pidió el descuento por ser del clero. Ni siquiera dijo que lo dejaran ir gratis. Ni siquiera se metió al barco a escondido, sino que le tocó pagar. También interesante, porque si tuviéramos el mapa, ir hacia esa ciudad de Tarsis es el opuesto completamente, es del este al oeste, de donde el Señor lo estaba llamando, hacia donde Él está tratando de ir. Está tratando de ir a la zona más lejana, conocida en ese momento por el mundo occidental. Hacia allá está tratando de ir, completamente opuesto de donde Dios lo ha llamado. Y nuevamente es en donde nos tenemos que preguntar: ¿hay alguna vez Dios te ha llamado a hacer algo o te ha pedido que hagas algo y tú no solo te huyes de la presencia del Señor, sino que haces exactamente lo opuesto?
Tiene que haber habido momentos en la vida de ustedes en donde como que en un momento de iglesia o en un momento de estar alabando al Señor o en un momento de estar leyendo tu Biblia o en un momento de oración, como que viene ese, hey, deja de hacer tal cosa o empieza a hacer tal cosa y tú, voy a prender el televisor, voy a revisar el teléfono, me ocupo, me voy para otro sitio, no lo voy a hacer. Tiene que haber habido uno de esos momentos en los que de pronto dijiste, ¿yo qué hago yendo a estos discotecas o clubs o bares tan malos y haciendo todo esto? Mejor no voy, mejor no vuelvo. Tal vez llegó el pensamiento, pero ahí mismo, no, pero ¿qué estoy pensando? Vamos, y más me emborracho y más de pronto me drogo y más de pronto me hundo en esto que me aleja de Dios, porque es que seguir a Dios es como asustador. Seguir a Dios es como preocupante. No sé cuál habrá sido tu excusa para de pronto decir, no voy por ese lado. De Jonás, en este momento no nos dicen por qué está saliendo en la dirección opuesta. Insisto diciendo que era un profeta profesional porque ya la Escritura nos demostró que ya había hecho antes esa labor de profecía con el rey de Israel. ¿Por qué entonces se estaría yendo en dirección opuesta? ¿Por qué pagaría para irse? ¿Por qué habrá caminado una distancia tan grande? ¿Por qué se habrá esforzado para alejarse de Dios? ¿Cuál sería la excusa de él? Si él ya había predicado con obediencia un mensaje que era a favor de la nación de Israel. De seguro fue bienvenido cuando lo predicó por el rey y por quienes le escuchaban. Por su pueblo de seguro se alegraron de que él predicaba buenas noticias. Pero ahora el mensaje era para sus enemigos. Y por eso es importante la introducción de saber que Nínive era capital del reino asirio. Unos años después serían los asirios quienes esclavizarían a los israelitas. Eran ya incluso una amenaza por su poderío. Eran enemigos de Israel. Una cosa es ve y predicar el mensaje a la gente de tu familia, a los de tu propia casa, a los de tu reino, a los de tu nación. Y otra cosa es ve y predicar el mensaje a tus enemigos. De pronto fue eso lo que no le gustó a Jonás. De pronto era simplemente yo odio a esta gente, yo no voy para allá. Posiblemente ha sido el que a ellos no les gustaría el mensaje, a estos asirios. Tal vez a ellos no les gustaría el mensaje y tal vez ellos lo hubieran atacado a él. Tal vez era por preservación. Tal vez se sabía, y varios historiadores cristianos y no cristianos nos hablan de que estos asirios, entre sus muchos pecados, la idolatría era uno de los más grandes, el orgullo era grande cosa, pero de ahí en adelante se dice que despellejaban a sus víctimas vivas para tortura. Se dice que clavaban a las víctimas en troncos de madera y los dejaban ahí para que los demás vieran. Y otras muchísimas barbaridades que hacían. Eran peligrosos, eran violentos, no valoraban la vida de quienes no pensaban como ellos. Eran una máquina de guerra, eran bien despiadados. Tal vez era, no, autoconservación, yo no voy por allá, no les va a gustar el mensaje, me van a atacar. Tal vez era, estos son mis enemigos, yo los odio, la verdad es que no quiero que se salven. La verdad es que si esto va a causar que se vayan para el infierno, pues mejor que se vayan para el infierno. Si depende de mí, yo me voy en la otra dirección. Estos que son tan malos, estos que son enemigos de Israel, pues mejor que perezcan. Tal vez era por él mismo no perecer. Tal vez él quería el bien de su nación y pues pensaba, si estos son destruidos, mucho mejor para mi nación. Si se dan cuenta y la palabra de Dios nos muestra en el Antiguo Testamento, Jonás tiene un privilegio y es el de ser el primer misionero llamado a predicar buenas de salvación a otra nación que no sea Israel. Todos los otros profetas menores venían a Israel, fuera el reino del norte o el reino de Judá. Todos iban a hablarles a Israel. Y sí, ahí por los laditos decía que las otras naciones verán, pero esta es la primera vez que un hombre de Israel es llamado a predicar la palabra a una ciudad gentil, a un país extraño. Y para judíos, quienes la salvación o eran solo ellos el pueblo de Dios, era como extraño ir a predicarles a ellos.
La palabra, más adelante sabremos, de lo que iba a pasar en Nínive era de que iba a ser patas arribiada. La ciudad iba a ser patas arribiada. Y yo sé, y perdónenme por la expresión, pero es que literalmente lo que quiere decir es que si estaba así, la ciudad va a quedar así. Entonces, la destrucción va a ser grandísima. Es como cuando ustedes alguna vez han sacudido el tapete de enfrente de la casa. Si no lo han hecho, cuando lo vayan a hacer, aléjense bien de la puerta, porque cuando uno empieza a sacudir eso sale mugrero por horas, y uno le sigue dando y le sigue dando, y lo voltea uno por el otro lado y le sigue dando y sigue saliendo cosa. Eso es lo que esa palabra original simboliza de lo que va a pasar con la ciudad. Van a ser racas, sacudidos, y va a quedar lo de arriba abajo, va a quedar eso. Entonces, de alguna manera, si el mensaje va a ser para ellos allá así, mejor que ese mensaje sea destrucción. Hasta ahora no nos dice. Más adelante veremos cuál fue la razón por la cual Jonás prefirió no ir allá y huyó. Pero si más adelante veremos de Jonás, ¿no sería bueno que cada uno de nosotros nos preguntáramos y nos contestáramos individualmente cuál es la razón por la cual no escucho el llamado de Dios? Porque todos nosotros, como cristianos seguidores de Jesús, se nos dio una gran comisión, un gran mandamiento, el de amar a otros más que a nosotros mismos, aún a nuestros enemigos. Y esa gran comisión es el cumplimiento de ese gran mandamiento. Y entonces, ¿cuál es la excusa de cada uno de nosotros? Cuando uno les dice, oye, comparte con tus familiares, con tus seres queridos. No, si esos son los más difíciles de compartirles uno la palabra. ¿Han tratado de compartirle a sus seres queridos? Algunos se burlan de uno, le toman a uno del pelo, son más difíciles. Y entonces, si es difícil con mis familiares, ¿qué tal con los de afuera? ¿Has tratado de compartirle la palabra a tus compañeros de trabajo o a tu jefe? Tal vez tú pensarás que son peores que los habitantes de Nínive. No, si mi jefe... Si soy yo el que le va a compartir la palabra a mi jefe, y si yo no le comparto la palabra a mi jefe se va para el infierno. Entonces no le voy a compartir. ¿Será que alguno dice, no, pero es que estos no merecen ser salvos? Es que estos están más allá de... ¡Wow! Cuando se trata de la palabra de Dios, cuando se trata de salvación, cuando se trata de perdón, ¿cuál es tu excusa para no compartir con otros acerca de las buenas de salvación? ¿Qué es lo mejor que... ¿Saben? Es comprobado que somos hechos seres sociales, que necesitamos interactuar con otros. Uno de los castigos más duros es el de que lo pongan en una celda sin contacto con ningún otro humano. Algo empieza a pasar en el cerebro de esa persona. Empieza a perder la cabeza porque no tiene contacto con otros seres humanos. ¿Por qué Dios nos hizo así? ¿Por qué nos da eso bien aquí adentro de todos nosotros? ¿Y por qué nos llama a que seamos nosotros agentes de cambio al compartir la historia de salvación con otros? Debe ser porque quiere que lo hagamos de esa manera. ¿No hubiera podido el Señor hablarle directamente a los habitantes de Nínive y decirles que quería un cambio? ¿Por qué manda a Jonás desde esa distancia a que viaje hasta donde estén y a que comparta ese mensaje? ¿Por qué nos encarga a nosotros el Señor la gran comisión? El Señor demuestra su amor a través de nosotros cuando nosotros amamos a otros lo suficiente como para salir de la zona de confort, como para salir de lo que nos conviene, de lo que nos gusta, de nuestra seguridad, de nuestra confianza, para ir a demostrar el amor de Dios a otros. Así de simple y sencillo. Sin embargo, algunos pagan para alejarse del plan de Dios. He escuchado de varias personas que incluso fueron cristianos en algún momento y que han vuelto al catolicismo. Dicen, es que es más fácil ser católico. Simplemente yo voy a mi misa, allá, echo lo que me sobra en el bolsillo y ahí estoy, ahí cumplo. Es más fácil. En la iglesia evangélica, entonces me andan pidiendo que diezmo, y me andan pidiendo que siga de voluntario, y me están pidiendo que no sé qué. Es más fácil esto. Y esa es su excusa para algunos de ellos. Otros se quieren incluso alejar más de Dios y piensan que entre más malos se vuelvan, Dios los va a dejar por ahí ya. No dándose cuenta, como le va a pasar a Jonás, que el Señor los persigue y persevera en ellos porque tiene gran paciencia para con ellos. ¿Cuál es tu excusa para no cumplir lo que Dios te está llamando a hacer? Entre eso, la gran comisión. Y el domingo les hablaba,
¿Qué vas a poner en ese video de que resalte lo que tú has hecho en tu vida después de que conociste del Señor? ¿Qué has hecho por otras personas? Y en ese mismo contexto, ¿cómo se va a ver que tú estás obedeciendo a lo que Dios te llamó a hacer? Y no que más bien estás pagando por irte en la dirección equivocada. Y que no que estás más bien desobedeciendo a Dios. Y desobedecer a Dios es pecar contra Dios. Es no reconocer que Él es Dios y que yo tengo chance de hacer alguna otra cosa. ¿A dónde podré ir de tu espíritu? A ninguna parte, pues el espíritu está en todas partes. Versículo 4 de Jonás capítulo 1. Pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad. Y el barco estaba a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios y echaron al mar el cargamento que había en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado, ¿sí ven? Sigue de para abajo, al fondo del barco. Se había acostado y se había quedado profundamente dormido. El capitán del barco se acercó a Jonás y le dijo: ¿qué te pasa, dormilón? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás Él se fije en nosotros y no perezcamos. Un par de cositas así bien importantes. El hecho de que sigue bajando, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. Y si hay una tormenta y el barco se está moviendo como que se va a romper, y los marineros que vivían de transportar en su mayoría carga, empiezan a botar la carga para aligerarla, ¿cómo es que Jonás todavía está dormido? Si quieres hacerlo bien espiritual, pues puedes decir, bueno, el Señor de pronto le dio un sueño sobrenatural para que estuviera profundo. Si lo haces más al estilo material, y por eso es que a mí me gustan los detalles, ¿cuánto tiempo les dije que llevó caminando? Como 2 días, caminando. Solo o sea, de aquí a Barranquilla hay 110 kilómetros. Si alguno de ustedes se pegara a esa caminata de aquí a Barranquilla, ¿cuánto tiempo dormiría después de que llegara? El 1 o 2 que lleguen. Este hombre está físicamente vuelto nada. Primero que todo está espiritualmente vuelto nada porque está en desobediencia de Dios. De seguro mentalmente vuelto nada porque está pagando para ir en contra de lo que Dios quiere. Y físicamente está en su peor momento, que aunque el barco y hay esa tormenta, el man está profundo. Es despertado y le dicen de una vez: invoca a tu Dios, quizás Él se fije en nosotros y no perezcamos. Respuesta de Jonás es así como la escucharon: ninguna, nada. Invoca a tu Dios. Y eso que no saben que Él es profeta ni es nada, no saben ni de qué nacionalidad es, ni de dónde vino, ni qué hace. Y la respuesta de Él hasta ahora: nada. Versículo 7. Entonces se dijeron unos a otros: vengan y echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Ahí sí tratan de averiguar qué es. Él respondió: soy hebreo. Esta traducción dice: y temo. ¿Alguien dice algo distinto en su traducción? Temo, también dice lo mismo. Soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¡Ey, qué hombre tan fiel! ¡Qué fe! Por sus palabras se nota. O sea, estos son esos saludos que a veces nos se pegan aquí en el estilo evangélico. Buenos días, varón. En victoria, varón. El Señor te bendiga y Dios te bendiga y todo es que te bendiga y el nombre de Dios por todas partes. Pero ¿y tu vida? Este dormilón no se preocupaba por nadie más, incapaz de reaccionar. Imagínense la cara de los paganos cuando: soy hijo del Dios Altísimo, el Dios del cielo y del mar. ¿Ah? El que estaba durmiendo allá como si nada, el que no se ha preocupado, al que le preguntamos que quién era y hasta el momento no ha dicho absolutamente nada. ¿Se dan cuenta qué tan invertido está eso, pero qué tan característico es de la iglesia hoy en día?
A veces sería rico uno pasar con micrófono por esta y por todas las iglesias, pasar solo para escuchar las conversaciones en la iglesia o alrededor de la iglesia. Hoy suenan súper lindas, súper espirituales, y hermanos, y no sé qué, y hermana, tal otra cosa. Y por eso honestamente a mí me arde cuando empezamos con tanto hermanito para aquí, hermanita para allá, y Dios te bendiga, y Dios te bendiga. Hey, Dios, si estás respirando ahorita, Dios te está bendiciendo, ¿ok? No hay necesidad de repetirlo. Qué rico decirlo, sí, pero a veces como que se vuelve parte del dialecto. Tengamos cuidado de no hablar un dialecto que no representamos con nuestra vida diariamente, porque este está dormido mientras el resto de la gente perece en el medio de esa situación, siendo que Él es la causa por la cual eso pasa. ¿Qué tipo de testimonio es ese? Soy hebreo y temo. Si le temiera a Dios, ¿estaría huyendo de Dios? Si le temiera a Dios, ¿no estaría más bien ocupado haciendo lo que Dios lo llamó a hacer? Pero eso sí, en su declaración habla del Dios de los cielos, que hizo el mar y que hizo la tierra. En otras palabras, al Dios que yo sirvo es el responsable de la tormenta en la cual nos encontramos. Aquellos hombres temieron muchísimo y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Hey, si ese es tu Dios y esto nos está pasando por eso, ¿por qué? Pues entendieron que huía de la presencia del Señor, ya que Él se lo había declarado. Y le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Porque el mar se embravecía más y más. Y él respondió, ahí uno se imagina, ¿sí vieron las preguntas que le hicieron? ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué haremos contigo? Entonces uno se imagina así, bueno, sí, la verdad, bueno, ya ellos sabían que él estaba huyendo de la presencia de Dios. ¿Qué ha podido ser la solución? ¿Qué es lo primero que se les ocurre a ustedes? ¿Qué ha podido ser la solución para esa crisis de acuerdo a la información que tienen de que está pasando esto porque está en desobediencia de Dios? Yo me imagino, hey, yo iba por acá y voy en desobediencia de Dios. Bueno, ¿y cómo hacemos para salir de esta mala situación? Lo más posible, bueno, está bien, yo se supone que vaya es para allá. Que ilustra lo que el significado de la palabra arrepentimiento es. Vamos para Tarsis, estoy en desobediencia de Dios, voy huyendo de Dios porque yo se supone que vaya a Nínive. Ajá, y entonces, ¿qué hacemos? Le hubieran dicho si hubiera allí algún marinero cartagenero. Ajá, y entonces. Y la respuesta del hombre es: levántenme y échenme al mar y se les calmará, porque yo sé que por mi causa les ha sobrevenido esta gran tempestad. ¿Vieron la respuesta? Levántenme, échenme al mar, porque por culpa mía es esta tempestad. Algunos analistas, algunos estudiosos dicen: el corazón de profeta de Jonás se manifiesta. Jonás reconoce su error. Y Jonás, sin pensar en su propia seguridad, se ofrece para poder mitigar el castigo y la tormenta que están recibiendo ellos. Esos estudiosos que ven eso son mucho más espirituales que yo. Porque yo lo que veo es, yo sé que si yo volteo para allá y me llevan de para allá, se soluciona el asunto. Échenme al agua, y yo prefiero morirme antes de obedecerle a Dios. Él sabía cuál era la solución, Dios ya le había hablado: andate a Nínive, devolvámonos para el mismo puerto, es más, acérquenme un poco más y de ahí para allá. Si hacen eso y los marineros estaban desesperados, voy a cumplir con la voluntad de Dios y se soluciona el problema. Jonás dice: levántenme y échenme al mar. ¿Alguna vez te has visto en una situación en la que sientes presión de Dios a tu alrededor? Y tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Ya deja de hacer esto, ya no más de aquello. Tienes que cambiar este comportamiento. Y hay presión y presión y como que quisiera morirme. Estadísticamente se dice que 100 de 100 personas en algún momento en su vida al menos han pensado: la solución para mis problemas es morirme. Y estadísticamente se dice que muchas veces en el curso de la vida de una persona, personas hemos dicho: preferiría morirme, ya, me quiero morir. En este caso, prefiero morirme antes de obedecer a Dios. Pero si las instrucciones de Dios son tan sencillas y tan simples en este libro, que la mayoría de ustedes tienen en su mano,
¿Cómo voy a preferir morirme a obedecer lo que Dios tiene para mí? ¿Cómo voy a preferir que es más fácil eso, siendo que Dios me da el camino correcto? Levántenme, échenme al mar, porque esta es la razón. Aquellos hombres, dice el versículo 13, remaban para hacer volver, ¿sí ven? Volver el barco a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más. Los marineros paganos, indudablemente, como que analizan, este es el Dios del cielo, del mar, de la tierra, y a este lo mandaron a hacer una razón y a llevar una razón y cómo vamos a matar a esta persona nosotros, y trataban en sus fuerzas de volver, tenían más lógica ellos, volver al sitio del cual, mejor dicho, dejémoslo allá en donde el hombre llegó y de ahí para arriba ya no es problema nuestro. Parece que tuvieran más fe en el Dios de Jonás, ellos, que el mismo Jonás, que no se alinea de acuerdo al carácter de Dios. ¿Alguna vez les ha pasado? Y si les ha pasado, ¿cómo se siente cuando alguien que no conoce de Dios lo confronta a uno? Y tú no que eres cristiano, provoca uno cogerlo así. Con mi fe no se meta. Normalmente es la respuesta del cristiano que es confrontado. Con mi fe no se meta. Peor todavía que me digan eso, y mucho más de alguien que no conoce de Cristo. Qué momento vergonzoso. Y por ser ellos quienes están tratando, el Señor no permite que puedan volver, porque lo que se requiere es el arrepentimiento del que ofendió. El tema es con él. El tema es con él. Entonces clamaron al Señor diciendo, ¿clamaron a quién? La Reina Valera del 60, ¿cómo dice? ¿Dice al Señor también? Clamaron a Jehová, dice la Reina Valera del 60. Clamaron a Jehová, clamaron a Dios. Oh Dios, por favor. Oh Jehová, dice otra traducción, porque Él les dijo que Él servía a Jehová. Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No nos hagas responsables de sangre inocente, porque tú, oh Señor, has hecho como has querido. ¿Ustedes se imaginan a Jonás con todos los marineros paganos en tremendo servicio de adoración y Jonás ahí? ¿Qué están haciendo? Espérate. Oh Señor, por favor, Dios, creador del cielo y de la tierra, Señor, tú has hecho como has querido. Y Jonás, plena prédica, servicio de adoración ahora pasando, y el cristianito, el servidor de Dios, el hijo del pueblo de Dios, el descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, escuchando tremenda plegaria. ¿Se dan cuenta el paralelo que hay entre este hombre de Dios y estos hombres paganos cuando son expuestos por primera vez a la grandeza del Dios de los cielos y de la tierra? Inmediatamente creen, pues actúan de acuerdo a miedo de este Dios. Jonás no actuó con reverencia ante el poder de Dios, y estos paganos están actuando con reverencia ante el poder de Dios, al punto de que están clamando: no nos hagas responsable de su sangre inocente, no queremos nosotros matarlo. Jonás, el siervo del Dios viviente, escoge muerte, y los marineros paganos que por primera vez escuchan de Dios piden vida, sangre inocente. No queremos ser responsables. Wow, man, qué comparación más tremenda para el pobre Jonás. Entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó de su furia. Y aquellos hombres temieron grandemente, dice ahora, al Señor. Le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. O sea, todo un servicio. Empezaron con alabanza y ahora hicieron sacrificio, hicieron votos, se organizaron. Pero el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y este estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, para abajo, al fondo del mar, para abajo, en la barriga de un pez. Y el grupo de pescadores paganos temieron grandemente al Dios Todopoderoso.
El capítulo 1 es ese llamado a predicar contra la maldad de una ciudad. La maldad es tanta que ha llegado a la presencia del Señor. El Señor dice, viene aquí ya el castigo. Ve y predícales acerca de este castigo. Ve y diles. Simplemente el mensaje es sencillo. Jonás, dirección opuesta, pago a mi manera, no confiesa realmente quién Dios es, aunque en un momento dice, soy el Dios del cielo, sirvo al Dios, sirvo al Dios del cielo, de la tierra, del mar, pero de palabra, porque de acción no. Por eso es que estamos en este problema no tan grande. Y a mí al menos no me pasa una enseñanza de estas sin imaginar y pensar por qué está nuestra sociedad en el problemolón tan grande en que estamos. ¿Por qué vivimos en una ciudad, al menos, si lo reducimos más todavía, tan en crisis? Y pienso que una de las razones más grandes es porque estamos llenos de Jonás. De puro Jonás. Sigo a Dios, pero no hago absolutamente nada de acuerdo a su voluntad. Sigo a Dios y si mi prédica es favorable y conveniente y bien recibida por aquellos que están alrededor, pues sigo a Dios. Rey Jeroboam II, Dios dice que te va a ir bien, Dios dice que puedes reconstruir, y todo el mundo en el palacio, qué bueno, buen mensaje del profeta, qué buena palabra. Uy, pero ir a predicarle a todos estos terroristas, malandros, delincuentes, violentos, ¿y qué tal que se arrepientan? ¿Qué tal que se arrepientan y mis enemigos se conviertan en mis amigos? ¿Qué tal que mis enemigos se conviertan en mis hermanos? Si nosotros somos del pueblo de Dios, esto es un concepto nuevo. Si las buenas noticias son solo para Israel, si el Dios de Israel es el Dios solo de Israel, hasta ese momento, hasta el momento en que Dios dice, ve y avísales de maldad. Pero había algo allí que preocupaba a Jonás y de pronto era, hey, ¿qué tal que estos se arrepientan y se conviertan en mi familia? ¿Cuál es tu excusa para vivir en obediencia a Dios? ¿Cuál es tu excusa para simplemente llevar tu vida y de hecho preocuparte por pagar para tu vida y acomodarte a ir a los sitios que te conviene, cuando te conviene, a la manera en que te conviene, con quien te conviene? Y sin embargo cuando te preguntas, no, si yo soy cristiano, claro que sí, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús, sí, claro que sí. Y la gente de alrededor, de verdad. Y entonces, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Saben? Una de las grandes razones por las cuales nuestra sociedad está tan en crisis, nuestra ciudad está tan en crisis, es porque nosotros somos muy inútiles en el obedecer a Dios, en el seguir a Dios. Estamos muy inundados de un sentimiento muy parecido al de Jonás, porque toca ir a una distancia muy grande, toca sacrificarse. Puede ser peligroso, va a ser incómodo, puede ser que no lo reciban bien. Aparte soy un poco gente que no quiero ni siquiera compartirles el mensaje. Y eso causa que vivamos en esta crisis en la que vivimos nosotros. Pero saben, Dios no se desperdicia. De la misma manera en que aquí el Señor no se desperdicia. Y estos marineros paganos primero reconocen quién es Dios, se convierten, porque hacen, al menos temporalmente, no sé si fue algo real o si fue de impacto y del momento, pero la palabra nos dice claramente que ofrecieron sacrificios e hicieron votos, se comprometieron a hacer cosas y dieron gloria a Dios. Así sea en la brutalidad y la desobediencia del siervo de Dios, Dios no se desperdicia y gente va a conocer y gente va a ser salva. La pregunta es si más bien yo voy a ser parte de que a través de mi obediencia otros conozcan de Dios, o si a través de mi desobediencia y de las consecuencias que yo sufra, otros van a conocer de Dios. Tírenme a mí, que yo prefiero morirme antes de ir y obedecer lo que Dios decía. Ellos lo tiran y mire que ahora no queremos ser encontrados culpables por la sangre de este inocente.
Pero después de que lo tiraron y se calmó el mar, uy, gloria a Dios, ya no había más sentimiento de culpa. No, sí, culpa de este man. Mejor que pague sus consecuencias porque nosotros quedamos sanos. El problema no es conmigo, el problema no es conmigo. Entonces, si lo que había que hacer era que vos desaparecieras para que nosotros seamos salvos, gracias a que desapareció. ¿Saben? Después de conocer a Cristo, ya no es una opción el servirle o no. ¿Vas a ser instrumento de la gracia de Dios con tu obediencia o vas a ser ilustración de la gracia de Dios con tu desobediencia? Porque algunos dirán, hoy nada más hablaba con alguien y me decía, hey, yo conocí de Cristo por una persona que me invitó a la iglesia y todo, y esa persona vivía en tremenda inmoralidad. Pero esa fue la persona que me invitó a mí a la iglesia. ¿Cómo? Sí, una persona vivía en tremenda inmoralidad sexual. Y sin embargo fue quien me invitó a la iglesia. Sin embargo yo por ahí seguí mi caminar. Y hoy en día esa persona vive una vida apasionada y radicalmente por Cristo. Y la otra persona, ¿qué pensaría? Brevemente me dijo, a través de los años, esa persona me escribía, pero eran mensajes más bien como de odio, como de repudio. Pero ya han pasado otros años y como que Dios ha hecho trabajo en esa persona, y ahora esa persona me envía mensajes de, hey, felicitaciones, gloria a Dios, te felicito por lo que estás haciendo. Esa persona fue el Jonás de esta otra persona. Fue quien en su desobediencia Dios utilizó para traerlo a él a los pies de Cristo. Dios no se va a desperdiciar. Ahora, ¿cuál quieres ser tú? ¿Ese ejemplo de pecado, de promiscuidad, de maldad, de mentira, para que otro conozca de Cristo? ¿O quieres ser ese ejemplo de gracia, de amor, de perdón, de compañerismo, para que otros conozcan de Cristo? El mensaje de Jonás es espectacular. Yo me identificaba con Jonás, sinceramente, por mucho tiempo. Porque como la mayoría de ustedes saben, por lo menos, yo no quería venir para Cartagena. Decía, ahí que vaya otro. Yo apoyo de alguna manera, pero yo no. Y no era... Bueno, aquí hay, la gente es violenta en general, sí, pero no tan cruel como los ninivitas, ni son enemigos, ni nada de eso, pero sí era como, uy, no, se me descuadra la vida, no me conviene, me va a ser incómodo, eso está muy lejos. Y en el caso mío, la verdad es que casi que Dios tiene que mandar una ballena para traerme de allá para acá, casi. Como pura ilustración, y solo creo que por el sentido del humor del Señor, en los días antes de tomar la decisión final de venir para acá, una ballena se encalló en las costas de Fort Lauderdale, allí cerca a donde nosotros vivíamos. Y mi esposa, como la buena ayuda idónea, me dijo, ojo, porque Dios casi que te manda una ballena para que te lleve para allá. Y nosotros que por el ejercicio salíamos a nadar al mar, ya le tenía miedo salir yo a nadar al mar. Si me abraza algo y me lleva una de esas y me suelta allá en Castillo Grande. Casi le toca al Señor así. Yo creo en ser el Señor ahí como por Edey. Por si acaso, ya que te identificabas con Jonás, ahí te mando una ballenita para que la pienses otra vez. ¿Saben una cosa? La próxima semana vamos a seguir elaborando más en esta historia de Jonás. Pero quisiera que hoy temo al Dios de soy hebreo. ¿Qué dices tú? Tú eres cristiano, eres cristiana. ¿Tú le temes en reverencia al Señor? ¿Tú obedeces al Señor? ¿Saben? Desde hace un tiempo llevamos como un tema mucho acerca de si simplemente como que tengo una membresía en algo que ni siquiera entiendo qué es, o si radicalmente puedo decir que soy hijo, hija de Dios. Porque ser hijo, ser hija, tiene unos grandes privilegios, pero también tiene unos grandes deberes y unas grandes responsabilidades. La palabra lo muestra, no es de mi parte, lo hemos estado viendo. El Señor espera que nosotros demostremos nuestra fidelidad a Él. ¿Y de qué manera lo estamos haciendo? ¿Y qué es lo que tenemos para dar? Lo mejor que tenemos para dar es precisamente el amor de Dios. ¿Y qué es lo que más necesita la gente? El amor de Dios, la gracia de Dios, activamente. Todos estamos en capacidad de darlo, todos estamos en capacidad de compartirlo. Y entonces, ¿por qué es que solo unos pocos nos encargamos de hacerlo prácticamente? Vamos a animarnos con esta historia de Jonás a que no nos encuentren yendo en la dirección opuesta, sino caminando en la dirección correcta.
le va a tomar un tiempo más largo. El Señor te va a traer a tu destinación, tarde que temprano, te va a traer a tu destinación. En el caso de Jonás lo hizo, en mi caso personal lo hizo 20 años más tarde de lo que yo al menos creo que ha debido ser, pero el Señor lo hace, porque Él no se va a desperdiciar. No seamos tercos, pero seamos sensitivos a la voz de Dios. Y tengamos claro, esto empieza porque él estaba tratando de huir del Espíritu de Dios, cuya cosa es imposible. El Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Qué tal si hoy más bien terminamos pidiéndole al Señor y precisamente al Espíritu Santo que tome completo control de nuestra vida, que haga como Él quiera hacer con nosotros, que nos direccione, que nos guíe y que de acuerdo a su propósito haga su obra en nosotros? Y si piensas que no estás listo, ¿quién te puede alistar sino el Espíritu Santo? Si piensas que no tienes lo necesario, ¿quién te lo puede dar sino el Espíritu Santo? Y si piensas que no sabes cómo hacerlo, ¿quién te puede decir cómo hacerlo sino el Espíritu Santo? Entonces hagámoslo y dejemos que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Vamos a orar. Papito Dios, te damos gracias, mi Señor. Exaltamos tu santo nombre, te adoramos y hoy, mi Señor, podemos decir confiados que somos hijos, hijas del Dios Todopoderoso, del Dios vivo, del Altísimo, del principio y el fin, del Alfa y el Omega, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que el Príncipe de Paz, el Mesías, nos rescató, nos restauró y viene pronto por nosotros. Qué rico que podamos declarar todo esto, Señor, con seguridad, con confianza. Pero mi Dios, ayúdanos por favor, para que quien nos oiga decir estas cosas pueda confirmarlo con nuestras acciones, con nuestras obras, con el resto de nuestra vida, mi Dios. Ayúdanos, mi Señor, a no ser desobedientes, rebeldes, tercos en el llamado que nos has dado, Señor, de ir y hacer discípulos de Jesucristo, de compartir las buenas nuevas con todo el mundo, el de ser testigos hasta los confines de la tierra, mi Señor. Tú nos has puesto en esta época aquí en Cartagena. Ayúdanos a ser testigos aquí en Cartagena, mi Señor. A donde sea que nos lleves, en la condición que estés, a la manera en que tú quieras, ayúdanos, Señor, a ser testigos de tu amor, de tu gracia, a que podamos dar testimonio de tu perdón, de tu misericordia, y que el poder de tu Espíritu Santo, el cual dejaste para nosotros y con el cual nos permites ser salvos, Señor, conscientes del milagro de salvación, y con el cual nos empoderas para hacer cosas aún más grandes de las que tú, Jesús, hiciste aquí en la tierra con nosotros. Ayúdanos, Señor, para que ese poder se vea en nuestras vidas, sea transformador y se viva cada uno de los instantes que tengamos para vivir, Dios. Señor, en tus manos nos encomendamos y te pedimos humildemente y gozosamente, haz lo que quieras hacer con nosotros, Señor. Toma lo que quieras de nosotros, Dios. Nosotros estamos aquí para ti, para que tú hagas como tú quieras, mi Señor. Y hoy te pedimos, te rogamos, te clamamos, hazlo, mi Dios. No permitas que nos desviemos, no permitas que vayamos en la dirección opuesta. Ayúdanos a corregirnos hoy, a ser obedientes y a cumplir tu llamado para nuestras vidas. Esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y cantamos esta canción al Señor.